A veces pensamos que es por falta de constancia, a veces pensamos que es por falta de disciplina, a veces incluso hemos llegado a pensar que tiene que ver con la falta de creatividad, de ideas, que la musa no me llega. ¿Qué tal si yo te dijera que ninguna de las anteriores y lo que realmente viene frenando tu producto, tu servicio, tu negocio, tu avance en general, tiene que ver con tu mundo interno? Y es precisamente por esto que hoy vengo con mi rol, mi sombrero de psicoterapeuta y vamos a hacer un análisis exhaustivo y nos vamos a meter de lleno en el mundo y en la regulación de tu sistema nervioso. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. En un episodio que, si bien siento que la necesidad o el deseo de hacerlo viene reforzado de lo que han sido estos últimos días en mi vida a nivel personal y profesional. La primera vez que yo hablo del tema de regulación emocional de nuestro sistema nervioso, cosa que cuando me puse a buscar, y entiéndase que ya a este punto tenemos más de 4 años de episodios semanales ininterrumpidamente, llega un punto en donde uno se le olvida qué episodios ya ha hecho. Y para mi sorpresa, este es un tema que es muy relevante, no solo para mí como persona, para mí como profesional, sino también algo que agradezco se viene hablando cada vez más por el lado de mentores, por el lado de coaches, por el lado de facilitadores, en cualquier rubro o en cualquier tipo de nicho en que se desenvuelvan y en el cual ofrecen este tipo de mentorías o servicios 1-a-1 o grupales. Se está integrando en la conversación este aspecto de regular nuestro sistema nervioso, de escuchar a nuestras emociones. Me parece algo bellísimo, me parece algo súper importante, me parece que si bien se viene hablando cada vez más, todavía no lo hablamos lo suficiente, y por ello cuando empiezo a buscar entre los episodios que he llegado a grabar anteriormente de esta temática, no llegué a conseguir ninguno, pero recordé que tuve la oportunidad hace un mes, casi 2, de poder hablar de este tema desde la perspectiva de ver nuestro sistema nervioso como un mensajero, como alguien que viene a brindarnos información de valor de cómo está nuestro mundo interno, de cómo se encuentra nuestro sistema en general, si está calibrado, si está desregulado. ¿Qué nos viene a indicar? ¿Qué información nos viene a dar? ¿Cómo podemos identificar ciertos triggers que puedan estar causando un desnivel o una no alineación o desregulación de lo que vendría siendo nuestro sistema nervioso y cómo el mismo impacta todas las áreas de nuestras vidas? Para mí, el tener esa oportunidad de hablar de ello a través de un workshop junto con Cultura Takeover, esto fue en el Wellness Takeover Event, un full day wellness event maravilloso que se dio a cabo durante el mes de la mujer, en donde diferentes facilitadoras en diferentes rubros y nichos tuvimos la oportunidad de hablar con un selecto grupo de mujeres que estaban allí presentes sobre estos temas, y para mí fue maravilloso el poder ver como algo que quizás para mí llega a ser un poco más evidente o algo con lo que ya estoy más familiarizada del tema y que siento que en general todos sabemos que la ansiedad es un pico de cortisol, el estrés no nos hace bien, estar constantemente preocupados, no dormir bien, no alimentarnos bien, etcétera, tiene un impacto en nuestro bienestar. Sigue siendo muy clave y fue una de las cosas que identifiqué allí y otra razón por la que quise traer este episodio al podcast. Sigue siendo muy clave el entender cuánto a nivel individual, pero sobre todo a nivel colectivo como sociedad, hemos normalizado cosas que no deberían ser normales y definitivamente no son beneficiosas para nuestro sistema en general, no solo en el aspecto del sistema nervioso, sino en nuestra salud. Cuando entendemos que vivimos en una sociedad, sobre todo acá en los Estados Unidos y específicamente me atrevo a decir acá en New York, que es una ciudad tan veloz, tan rápido, que no paras, que vas de una cosa a otra, y si bien a mí por mucho tiempo me ha gustado esa energía, esa velocidad, ese ritmo, cuando llega un punto en donde se vuelve normal el
que tengas 5 segundos para comer el almuerzo, que literal te lo estás atragantando y no estás haciendo la digestión. El dormir menos de 7 horas y que funciones con una jarra de café, que estés constantemente corriendo de un lado a otro, que ni siquiera te detengas a respirar, a tener una pausa, y que la frase que más se repita es no tengo tiempo. Todas esas cosas se han vuelto el pan nuestro de cada día, se han vuelto algo muy común, se han vuelto algo de que todo el mundo lo experimenta, y ahí es donde está a veces lo peligroso de normalizar cosas que no deberían ser, porque si es algo de que yo estoy repitiendo este patrón a diario, todas o prácticamente todas las personas a mi alrededor están repitiendo estos patrones a diarios, esto es el factor común, esto es lo que todos hacen, esto es lo que a todos les pasa, por ende es como lo normal, y eso no significa que sea beneficioso, eso no significa que sea bueno, y precisamente por ello quise traer este tema a la mesa el día de hoy. Digo que también se ve bastante influenciado por cómo se ha visto para mí esta última semana, estos últimos días. Han sido días de mucho corre-corre, han sido días de estrés, han sido días de ansiedad, se están moviendo diferentes piezas, tanto en el plano personal y por ende también está conectado al plano profesional. Por un lado, en el aspecto más personal han sido días de muchos trámites, de mucho papeleo, de conseguir cosas último minuto, de tener que delegar ciertas ayudas, el pedir ayuda a personas en nuestro entorno para que nos ayuden a conseguir ciertos documentos y cosas que necesitamos. Mucho de ello ha sido medio último minuto, ha sido el tema de inversiones significativas, ha sido el tema de tomar decisiones importantes que afectan mi futuro, el futuro de mi esposo, nuestro futuro en general. Entonces, sí, en ese aspecto ha habido mucho movimiento, y yo diría que principalmente eso es lo que más me ha como triggereado en estos días. También por el lado laboral, ya para este punto van unas 6 semanas de que he tenido la bendición y la oportunidad de iniciar un nuevo rol como una de las psicoterapeutas remotas para una clínica. Hace mucho tiempo para mí que no tenía la oportunidad de dar sesiones 1-a-1 por la parte terapéutica, por la parte de mentorías, es algo que hemos seguido haciendo en los últimos años, pero netamente ver un paciente tras otro, varios pacientes al día, 5 veces a la semana, es algo que yo no hacía desde el 2019, ya que en mi último trabajo, si bien estaba directamente ligado a salud mental, no era necesariamente, o quizás era como un mínimo de las responsabilidades o cosas que a mí me tocaban hacer en el día a día. Entonces también ha sido un ajuste, también ha sido una adaptación, también ha sido un proceso de recordarme cuánta energía y cuánto tiempo y cuánta dedicación toma el poder enfocarme en un paciente tras otro paciente tras otro paciente, el recordar que estas son sesiones en donde normalmente uno no va a terapia cuando todo le está saliendo bien y estamos felices y todo es maravilloso, sino más bien es para aprender a trabajar ciertas emociones, a trabajar ciertas situaciones traumáticas, a obtener las herramientas que nos van a permitir seguir avanzando en el día a día y que ciertos triggers, ciertos traumas, ciertas situaciones no nos frenen y nos obstaculicen el camino, sino ok, estoy entendiendo que esto está causando aquello, cuál es mi rol en esto, qué son pasos que yo puedo dar, cómo puedo empezar a sanar, cómo puedo empezar a avanzar. Entonces, eso también ha traído otra carga a nivel emocional, a nivel de estrés, a nivel de energía. Sumado a todo esto, oficialmente hace un par de semanas, me parece que a este punto, tuvimos la oportunidad, mi esposo y yo, de correr nuestra primera carrera de la temporada, que en teoría van a ser unas al menos 9 carreras que vamos a estar corriendo durante lo que quede del 2026, y mayo hasta los momentos es cuando tenemos 2 carreras agendadas, incluyendo nuestro primer medio maratón. Esto es algo que ya yo le he comentado por acá en otros episodios, también por mis redes. Si son nuevos por acá, bienvenidos. Me pueden seguir por Instagram y TikTok como @pameluna.g, y por el espacio del podcast, que es donde más ahondamos y profundizamos en todos estos temas, el cual pueden acceder
a través de Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Entonces, también ha sido el hecho de que si bien venimos entrenando desde diciembre, quizás no habían, o quizás no estaba la parte laboral hace unos meses, no estaba la carga de todo este proceso de papeleos y de trámites y de inversiones. Entonces, ha sido todo un conglomerado de cosas y para mí, les menciono todo esto y se los comento desde un lugar de reconocer lo lejos que he podido llegar a raíz de entender cada vez más mi sistema nervioso, mi sistema emocional, porque no les voy a decir que lo he tomado con soda y lo he llevado relajada y he estado súper bien, no, pero sí debo decir que para toda la carga que ha conllevado estos días y todas las cosas que hemos tenido que accionar y movernos en estos días, debo decir que la Pamela de quizás hace un par de años seguramente no lo hubiera gestionado de la forma en como lo he venido gestionando ahora, aprendiendo a tomar pausas, a respirar, a en dónde puedo poner mi atención, en dónde soy más útil en esta situación, cuáles son cosas que me toca delegar, cuáles son cosas que se salen de mis manos, en dónde quizás necesito una pausa, en dónde quizás necesito poner límites, en dónde quizás estoy abarcando demasiado y paré de contar. Y este aspecto de poder reconocer de mira lo lejos que he llegado, mira todo el avance que he podido hacer, de que si bien sí, he tenido mis momentos de estrés, he tenido mis momentos de enojo, he tenido mis momentos de frustración, he podido cada una de estas situaciones manejarlas de una mejor manera, gestionarlas de mejor manera y entender cada vez más y de mejor forma mi sistema interno, mi mundo interno, los pensamientos que salen, las emociones que emergen, la ansiedad que se reactiva y cómo manejarlos de una mejor forma. Y con todo este preámbulo, justamente mi idea de traerles este episodio, primero es hablarles un poco de cómo se ve ese mundo interno que todos tenemos, pero quizás rara vez nos detenemos a pensar cómo se puede estar viendo cuando hacemos un análisis de cómo yo estoy cuidando mi cuerpo, cómo yo estoy cuidando mi mente, cómo yo estoy cuidando mi alimentación, cómo yo estoy cuidando mi salud física, cómo yo estoy cuidando mi sueño, todo este tipo de cosas que, de nuevo, cuando estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados a ir en piloto automático, a ir constantemente corriendo, a ir constantemente de un lado a otro, no tomar pausas para reconocer lo lejos que hemos llegado, no tomar pausas para reconocer los logros obtenidos hasta ahora, por más pequeños que se sientan, que es algo que también ya hemos hablado acá, y sencillamente estar en modo supervivencia en lugar de realmente estar viviendo. Nos olvidamos de todo el impacto que esto está teniendo en nuestro mundo interno y no es hasta que llegamos al burnout, no es hasta que llegamos a punto quiebre, no es hasta que llegamos a ese momento en donde sentimos de que no pude más, me tocó tirar la toalla, me tocó decir ya basta. La idea es aprender a gestionar, a identificar y a manejar nuestro mundo interno de una manera que al menos nos ayude a prevenir llegar a ese punto quiebre, llegar a ese punto de no poder más y gestionar las situaciones que llegan de imprevisto, que no estaban planificadas, que se salen de nuestro control, manejarlas y gestionarlas de una mejor manera. Y si bien ya hemos hablado un poco de cómo se ve este mundo interno y este sistema nervioso que no está regulado apropiadamente, hay veces que hay maneras más sutiles que un breaking point o un burnout para decirnos, ok, no estamos apropiadamente regulados. Una de las más comunes obviamente es esta constante sensación de ansiedad, de nervio, de preocupación. Y esto se puede ver tanto en el plano personal como en el aspecto más profesional, porque al fin y al cabo están entreconectadas. Si nosotros como humanos, como personas, como individuos que llevamos adelante proyectos, empresas, negocios, emprendimientos, etcétera, no estamos tomando
un buen cuidado de nuestro ser, no nos estamos atendiendo como deberíamos, eso va a terminar impactando otras áreas de nuestra vida. Lo mismo, si estamos empezando a notar algunos de estos síntomas, si se quiere, o algunos de estos como red flags en nuestros negocios y en lo que hacemos, eso también es un indicio de que a nivel interno y más personal y más de individuo del día a día, algo no está bien. Obviamente la más común vendría siendo un estado de constante ansiedad, preocupación, nervios, estar constantemente en alerta. Y yo siento que sobre todo acá, o al menos esa fue mi experiencia a través de este workshop presencial que tuve la oportunidad de dictar, mucho del feedback que yo recibí de las participantes justamente tenía que ver con, mira, gracias por recordarme que puedo tomarme 5 minutos al día para respirar. Gracias por recordarme que el estar constantemente agobiada y estresada no es lo normal. Gracias por recordarme de que no debería ser común o no debería normalizar el aspecto de que apenas yo abro los ojos cuando me levanto, en lugar de reconocer que estoy viva, reconocer que tengo salud, reconocer que hoy va a ser un nuevo día lleno de posibilidades y de oportunidades, mi mente automáticamente se va a tengo que hacer esta diligencia y tengo que mandar este email y tengo que hacer esto de trabajo. Es como que ya estamos estresados desde que nos levantamos. Eso significa que no estamos descansando al nivel que requerimos. Para mí, una pieza clave que llegó a mí el año pasado como regalo fue el Oura Ring. Hay muchos otros métodos que también hacen estas mediciones internas. Este es el que yo recomendaría por el hecho de que es el que vengo utilizando ya en un par de meses, va a ser casi un año. Sé que no es necesariamente lo más económico, sin embargo, si tienen la posibilidad de alguna forma u otra empezar a tener una mejor idea de cómo se ve nuestro mundo interno en cuanto a cuánto estoy durmiendo, cuánto estoy descansando, cómo se ven mis niveles de estrés, cómo se llegan a ver quizás ciertos picos de ansiedad y de elevados niveles de cortisol en mi sistema, cómo se está viendo mi alimentación. Todo este tipo de cosas se puede traquear por diferentes apps, por diferentes devices. Entonces sí, definitivamente es algo que nos recomendaría empezar a implementar en nuestro día a día. También, sobre todo para las mujeres, con el tema de nuestro ciclo menstrual. Para mí, yo siento que si bien tengo 33 años siendo mujer y existiendo en este mundo, es apenas hace un año y algo quizás, que yo empiezo a tener un mejor entendimiento de los diferentes ciclos y fases que atravesamos, más allá de tengo el periodo una vez al mes y el resto del mes no, y ya hay otras fases allí involucradas. Cómo se ve el tema de nuestras hormonas, del estrógeno, del cortisol, de todos estos diferentes niveles en cada fase y cómo cada una de ellas nos impulsa o nos apoya o nos ayuda en cierto aspecto de nuestro día a día y de nuestro bienestar y de nuestros días. Pero es algo que no lo vamos a entender a ciencia cierta o no vamos a entender tanto cómo está funcionando ese sistema adecuadamente o no en nosotras, si no tenemos un mejor entendimiento de qué tan regular estamos siendo, qué tanto estamos descansando, qué tan estresadas nos estamos sintiendo, qué tanto está impactando mi bienestar esos días del mes. Es algo de que puedo funcionar con normalidad o por el contrario, quizás tengo años normalizando el hecho de que me dan dolores muy fuertes, literal estoy tumbada en una cama o me siento súper emocional. El punto con todo esto es, y aquí fue medio un desvío, pero es el aprender a entendernos mejor, aprender más de quiénes somos. Es el hecho de que nadie va a ser más experto en nosotros mismos que nosotros mismos, y es importante tomar esa iniciativa de educarnos cada vez más en cómo se ve nuestro mundo interno, educarnos cada vez más en cómo se ve nuestro autocuidado, educarnos cada vez más en cómo podemos regularnos, adecuadamente, y entender que mucho de ello está en nuestras manos. Hay veces que por esta misma normalización sentimos de que, bueno, mi sistema es así y ya está, cuando en verdad nosotros también tenemos control o tenemos cierto poder en cuanto a qué cambios puedo empezar a hacer para
tener un mejor sistema en general, entender mejor mis emociones, aprender a escucharme, empezar a regular cada vez más mi sistema nervioso y tener una mejor calidad de vida, salud y bienestar en general. Pero con todo este mini desvío, la idea es que una de las formas más fáciles de saber que nuestro sistema no está apropiadamente regulado es cuando estamos en ese constante picos de estrés, de ansiedad y modo supervivencia, que ni siquiera estamos viviendo, sino que constantemente estamos en un accionar casi por necesidad de me tengo que estar moviendo todo el tiempo, tengo que estar haciendo cosas todo el tiempo, me tengo que sentir productiva todo el tiempo, descansar es una pérdida de tiempo. Y todo esto no se lo digo solo desde el lado de ser psicoterapeuta, se los digo desde el lado de yo llegué por mucho tiempo a ser esa persona. Y es allí en donde la normalización de, bueno, pero es que aquí todo el mundo siempre va rápido, aquí uno nunca tiene tiempo de nada, aquí uno siempre está estresado y aquí uno tiene que aprovechar hasta el último segundo del día y siempre estar haciendo cosas, fue algo que a mí no me ayudó, pero ese era el mindset que yo tuve por mucho tiempo. Incluso cuando el mundo literalmente se frenó en el 2020, que fue ese reset y esa pausa a nivel global de o paras, para mí más bien fue el periodo de tiempo en donde yo siento que el aspecto del multitasking y el aspecto de hacer de todo y siempre tener que sentirme productiva y no descansar fue la proliferación de eso, cuando más bien a todos o en su mayoría se les da esta oportunidad de frenar, de pausar, de llevarlo más suave. A mí fue como, no, yo tengo que ocupar cada segundo del día, tengo que aprovechar de que no tengo que ir a ningún lado, tengo que aprovechar que ahora sí tengo todo el tiempo que nunca tengo. Y si bien eso me permitió empezar a explorar lo que vendría a ser años después mi negocio como mentora, como creadora de contenido, como podcaster, como facilitadora y muchas otras cosas más, no venía desde una base de bienestar sólido, no venía de el saber escucharme, no venía desde el tener conciencia, sino estaba constantemente en accionar, hacer, que no es necesariamente algo malo, pero cuando no hay un balance entre el accionar y el recargar, entre el hacer y el descansar, eventualmente llegamos a punto quiebre, que es precisamente lo que ocurrió conmigo hace un par de años a este punto, unos 2, casi 3 años, cuando literalmente tuve un quiebre de un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, de hecho, que me desquebrajó por todos lados. Y aún así, cuando eso sucedió, yo tenía tan engranado en mí esta idea de hay que seguirse moviendo, que yo prácticamente ni pausé. Para mí fue como volver a la realidad, porque venía justo de unas vacaciones, que es como que vienes de relajarte y es aquí donde tienes este pico ansioso en donde literalmente te dio un ataque de ansiedad. Y para mí fue bueno, hay que seguir haciendo, hay que seguir accionando, hay que seguir moviéndonos. Y eventualmente fue cuando entendí, luego de un par de semanas de eso, de que no estoy durmiendo bien, estoy con el cortisol por las nubes, me estoy levantando con palpitaciones, no estoy descansando lo que debería. Y fue literalmente mi sistema llegar a ese punto de decir como, ok, vamos a ver si ahora sí me escuchas, de que no estás regulada emocionalmente, tu sistema nervioso está por las nubes y hay que hacer algo al respecto. Y es allí donde empieza este journey para mí a nivel más interno de aprender a pausar, de aprender a escucharme, de aprender a entender mi sistema interno de mejor manera. Y ha sido un journey bastante de subidas y bajadas, bien arduo. He tenido mis momentos en donde ha habido mucho avance, he tenido mis momentos en donde siento que estoy retrocediendo. Todo es parte del proceso y también es algo que mi terapeuta me ayudó a recordar hace no mucho, de que esto no es un camino lineal. Como nada en la vida lo es, pero es el empezar a tomar conciencia de ello. Adicional a la parte de la ansiedad, también está este aspecto de sobrepensar. Y curiosamente para mí, y algo que me pasó ayer justamente, una de las cosas con las que estuve reconectando, yo diría que esto más a nivel profesional, aunque de nuevo siempre la parte personal está allí de alguna manera, tenía que ver con el hecho de que hace mucho no me divertía con la parte de creación de contenido. Yo empecé todo este journey en redes
en el 2020, a raíz de la pandemia, teniendo más tiempo y empezando a explorar diferentes áreas de interés que no me había dado la oportunidad de hacer anteriormente, y tuve esta oportunidad de empezar a tomar workshops, empezar a tomar cursos, empezar a educarme en, ok, se puede monetizar en redes, puedes trabajar con marcas, puedes crear contenido y hay todas estas oportunidades. Y para mí fue un periodo en donde, si bien quizás al principio, las primeras veces en donde ya empezaba a usar en ese momento mayormente o únicamente en verdad Instagram, empecé a utilizarlo más allá de la red social en donde comparto fotos de cosas que han pasado aquí y allá, de si hice algún viaje o de si me reuní con amigas, como más el álbum de fotos de toda la vida. Y empiezo a darle un poco más de cuerpo y de sentido profesional, si se quiere. Sí, las primeras veces para mí fue un poquito cringy el estoy haciendo un en vivo por primera vez, o estoy saliendo en stories por primera vez, o estoy hablando de un producto que me llegó, un mailer, un PR package, o una campaña por la que me pagaron para promocionar algún producto. Sí, al principio se sintió raro, pero eso no me detuvo de igual lanzarme, eso no me detuvo de igual ir creando, ir mejorando. Poco a poco iba entendiendo mejor el tema de iluminación, el tema de la cámara, el tema de los videos, el tema de las fotos, el tema de los ángulos, el ir viendo, ok, hay ciertos contenido que le va mejor que otro, qué es lo que están buscando las marcas, cuáles son aquellas con las que yo quiero trabajar, cuáles son aquellas que quizás esto no conecta conmigo o con mi audiencia. Los equipos también fueron mejorando, la técnica fue mejorando, el contenido fue mejorando, y todo eso se dio porque en esos momentos no estaba en el sobrepensar, estaba en pon allá afuera lo que salga y diviértete con ello y pásala bien y permítete conectar con esta parte que siempre ha estado dentro de ti, pero quizás no había como este outlet creativo, sino hasta ahora que se te está presentando la oportunidad. Y cuando vengo a hacer la reflexión de lo que va del 2026, siento que es la primera vez en donde los últimos meses he logrado refinar de mejor manera el contenido para que alinee con la parte más profesional, si se quiere, de psicoterapia, de mindset, de mentorías, de todo este tema de sistema de creencias y síndrome del impostor, y más como la parte mental, que curiosamente al principio yo como que le huía porque sentía de que ya yo hacía eso para mi trabajo 9 a 5, no quería que mis redes fueran eso, porque al menos las referencias que yo tenía de otras terapeutas que estaban en redes no era necesariamente el tipo de contenido que yo me veía haciendo. Me divertía mucho más la creación de contenido en colaboración con marcas, de asistir a eventos, de recibir paquetes, de hacer todo este tipo de cosas y realmente divertirme con todas las diferentes opciones y con todas las diferentes cosas que yo estaba haciendo en casa, y era como con lo que hay se resuelve, pero no había ese sobrepensar. Y traigo esto a colación porque justamente este fin de semana recibo un paquete, o bueno, ya había recibido, pero me tocaba hacer contenido de una marca que ya me ha venido enviando paquetes desde hace varios meses. Ya yo les he creado campañas, pero siento que es algo que casi ni le he dado publicidad, porque es una marca o es un estilo de producto que me saca un poco bastante de mi zona de confort. Cuando se trata, por ejemplo, de lencería de ropa íntima, para mí es como, no me veo haciendo eso, a pesar de que si me preguntan, hay una parte de mí que es como, soñaría poder modelar en una pasarela de Victoria's Secret, pero es como que, ajá, pero no te tomas ni una foto con un brasier, o sea, ni siquiera es que estás haciendo nada demasiado exhibicionista, pero para mí es como, no puedo. Y recuerdo que la primera campaña que hice con ellos, que fue a finales del año pasado, le pedí a una amiga como que, mira, acompáñame a hacer el contenido, ayúdame, porque tú sabes que yo para este tipo de cosas, hay pocas cosas con las que quizás yo me cohíba, y esta para mí era una de ellas. Y al final el contenido salió bien y todo, pero las siguientes que hice siento que las dejaba para último minuto, procrastinaba y daba realmente el mínimo, y lo reconozco. Y esta vez para mí, luego de tener una conversación con una amiga este fin de semana a raíz de un evento en el que estuvimos,
y empezamos como a tener nuestras reflexiones de lo que está pasando por nuestra cabeza últimamente en cuanto a nuestra presencia digital, en cuanto a los números, en cuanto a todo. Y yo le decía, mira, yo sé que hay estas oportunidades que yo veo que le salen a otras personas a mi alrededor y sé que yo soy capaz de conseguirlas, pero también tengo que ser consciente y honesta conmigo misma de esto es algo que hace rato no vienes montando este contenido o no vienes haciendo este tipo de cosas y es como te estás olvidando de divertirte. Y justamente el libro del que ya les he hablado anteriormente por acá, que es el de The Big Leap, siento que sí me he tardado en terminarlo, pero es porque con el tema del tiempo ahorita le dedico espacios, es cuando hago commute, cuando voy en el tren, y ahorita quizás voy una vez a la semana a la ciudad o algo así. Sí le tengo que dedicar más tiempo, pero curiosamente esta ya es como la segunda vez que me pasa que el capítulo que me toca en ese momento tiene que ver con algo que está pasando en mi vida en ese momento. Y justamente el autor estaba teniendo una sesión de coaching con 2 clientas que se aliaron para llevar un negocio adelante, y justamente mencionaban de que nos enfocamos tanto en llevar todo como lo más profesional posible que nos olvidamos de divertirnos en el proceso. Y para mí fue como, eso es lo que yo necesitaba, divertirme en el proceso. ¿Qué tiene todo esto que ver con el sobrepensar? Pues que justamente la campaña que me tocaba era con esta marca. Me di la oportunidad de volver a conectar con mi yo del 2020, con varios de los props que todavía tengo, pedirle ayuda a mi esposo con el tema del contenido. Me encanta cómo salieron las fotos, para mí quedaron preciosas. Todo el feedback que ustedes me han dado desde que las monté, amado, fue así como que, ok, les gustó por acá. Pero para mí, yo les juro que sobrepensé tanto. ¿Será que lo posteo? ¿Será que sí lo hago? ¿Qué irán a decir? ¿Qué irán a pensar? Y era algo que no me pasaba desde hace mucho tiempo. Pocas veces me ha llegado a pasar con ciertos contenidos de que lo sobrepiense, pero esta vez me fui por el espiral, y para mí fue también un indicio de ok, estás sobrepensando algo que en otro momento lo hubieras hecho y ya, y te sentirías orgullosa y estarías feliz de ello y no estarías dando todas estas vueltas. Esto fue un ejemplo un poco extenso, pero para darles un contexto reciente y también para que se entienda de que si en este momento hay un área de tu vida que tú estás sobrepensando, siquiera dar un primer paso o lanzarte o intentarlo, por eso mismo de, pero ¿qué van a decir? ¿Y qué va a pensar la gente? ¿Y si no gusta? ¿Y si esto a lo mejor hay gente que le cae mal? ¿Y si esto me hace perder seguidores? ¿Y si esto es algo que no sale bien? Es como... te puedes quedar en ese bucle o puedes sencillamente lanzarte e intentarlo. Yo siento que a menos que sea algo demasiado extremo, demasiado radical, demasiado controversial de que, ok, te pueda traer una consecuencia negativa, fuera de ello, yo creo que pocas cosas van a ocasionar todos estos escenarios catastróficos que nuestra mente se suele crear, porque si hay algo en lo que nuestra mente es la más experta, es en hacer que algo que es así de pequeño, así de simple, así de no tan big deal, se vuelva una película de terror. Así que si ustedes, mis amigos, están experimentando sobre pensamientos y estar con las 1000 ideas en la cabeza de ¿y será que esto y será lo otro? Eso es un indicio de que puedes tener un sistema no regulado. También está la parte de la inconsistencia, y curiosamente hoy justamente una de mis clientas de terapia me tocaba este punto desde la perspectiva de sé que hay cosas que tengo que hacer, pero a veces por el mismo punto en el que se encuentra mi sistema emocional, en este caso en particular, ella reconocía que habían cosas de que yo sé que tengo que ir a mis citas de terapia, yo sé que yo tengo que ir a mis citas médicas, yo sé que tengo que hacer todas estas cosas, pero hay veces que no siento la motivación y no quiero, y sencillamente lo pospongo, lo dejo a un lado y digo como que, ay, no quiero, y listo. Y estoy seguro que muchos nos pasan. A mí definitivamente me ha pasado. Hay veces que tenemos demasiadas ideas y no terminamos de ir con ninguna y no terminamos de ser constante en algo. Hay veces que hay demasiadas oportunidades en donde, ok, quiero intentar esto, pero después me quiero ir por aquel lado, pero después quiero hacer esto, pero no estamos siendo constantes con una sola. O en general, a lo mejor es el tema de hace rato no estoy siendo constante con mis redes, hace rato no estoy siendo constante con mis hábitos. A lo mejor no es por el aspecto de las redes, en tu caso lo tienes bien armado, bien definido y estás siendo súper responsable
responsable y constante, pero a lo mejor no estás siendo tan constante con una buena alimentación, a lo mejor no estás siendo tan constante con un buen cuidado de tu sueño, a lo mejor no estás siendo constante con tu autocuidado personal de hace cuánto tiempo no te das un cariñito, te pintas las uñas, te pones un baño de crema en el pelo, te pones crema en el cuerpo, ese tipo de cosas que parecen como tan mundanas, pero vuelve al punto de no soy consciente o no soy constante con ninguna de estas porque no le estoy dando su puesto, no le estoy dando su valor, o en este caso porque mi sistema nervioso no está apropiadamente regulado. Y lo último puede ser esta sensación de burnout que de alguna manera se disfraza de ambición, y definitivamente yo lo he llegado a experimentar y quizás algunos de ustedes también. Cuando pasan esta fase de hay que ir por más y no hay que detenerse y hay que seguir, y se siente pesado y se siente complejo y se siente como esto tan arduo y trabajoso y tan complejo, cuando en verdad lo que nuestro cuerpo nos está diciendo es como ya no puedes más, ya no tienes más gasolina en el tanque, ya no te queda más energía. Puedes tener toda la ambición y todas las ganas y todo el deseo que tú quieras, pero si no te estás permitiendo pausar, si no te estás permitiendo recargarte, si no te estás permitiendo descansar, no vas a tener con qué seguir adelante. Y una vez que ya tenemos un mejor entendimiento de cómo se ve nuestro mundo interno y nuestro sistema nervioso cuando no está regulado, podemos tener una mejor idea de cómo llevarlo a un estado de regulación o cómo llevarlo a un punto en donde se sienta más alineado nuestra toma de decisiones, se sienta más alineado nuestro accionar, se sienta más alineado los siguientes pasos. Y esto, lo primero que yo les diría en esta sección es el hecho de que si bien se ha venido normalizando, se ha venido comunicando, se ha venido hablando cada vez más del aspecto de el sistema nervioso regulado, esto va más allá de un wellness superficial. Esto va más allá de algo que ahorita está trendy. Esto va más allá de esto es algo que las wellness girls dicen. No, esto es algo de que todos deberíamos tener cada vez mejor entendimiento de cómo funciona nuestro mundo interno y de cómo regularnos, porque esto aplica para todos independientemente de si tienes un negocio digital, si tienes una presencia en redes, si tienes un emprendimiento. Aún si nada de esto es tu mundo y tú estás consumiendo este podcast y no haces nada en redes, no emprendes, tienes, digamos, una vida como más tradicional, es igual de importante el aspecto de un sistema nervioso regulado. La idea de entender cómo escuchar la información que nuestro sistema nervioso nos viene a decir, que es parte de lo que hablamos durante este workshop que les mencioné, porque sí, muchas veces uno lo ve como me siento ansiosa, me siento estresada, me siento preocupada, todo me enoja, todo me molesta, todo me fastidia, no paro de tener pensamientos intrusivos, estoy sobrepensando todo el tiempo y no me puedo dejar de preocupar. Todo eso es información, todo eso es data valiosa, todo eso son mensajes que tu sistema te viene a comunicar, y es de suma importancia para nosotros, en lugar de ignorarlo, en lugar de no hacerle caso, o por el contrario, querer normalizarlo como, bueno, yo siempre estoy estresada y así soy yo, es entender qué me viene a decir mi sistema en cuanto a esto. ¿Cuáles son quizás algunos triggers? ¿Cuáles son quizás algunas cosas que me está queriendo comunicar en cuanto a... Por lo menos en mi caso, fue entender de que los días en donde sabía que iba a tener ciertas situaciones o una mayor carga laboral o algo que pudiera estarme estresando, a mí no me convenía el hecho de consumir tanto café o tomar café en absoluta, porque me daban los jitters, me daban como esos temblores y me llenaba de cortisol, y para mí era como, esto es algo que no me funciona. Si de repente estaba teniendo un día en donde sabía que iba a estar muy cargada, iba a estar muy ocupada y estaba más propensa a la ansiedad, era ¿cómo agarro parte de la mañana para hacer journaling, parte de la mañana para meditar, parte de la mañana para quizás ahorita
no estoy en el headspace para hacer una corrida o hacer pesas, pero puedo hacer yoga, puedo hacer algo de menor impacto, pero que me permita estar en el momento presente. Todo este tipo de cosas uno las va entendiendo porque no todo aplica para todo el mundo. Hay personas que la parte de intentar meditar más bien les causa mayor ansiedad y preocupación, les ayuda más ejercicios de breathwork. Hay personas que les ayuda más el salir a tomar aire fresco. Hay personas que les sirve más el pausar y hacer estiramientos. Lo que sea que te funcione a ti, pero para tú poder conseguir esas herramientas, primero hay que entender qué es lo que nuestro sistema nervioso nos viene a comunicar. Empezar a escucharnos, empezar a llevar casi como un control. Así como hablábamos al principio del episodio de todas estas diferentes aplicaciones o técnicas para llevar un mejor entendimiento de cómo se ven nuestros niveles internos, de cómo se ve nuestro sueño, de cómo se ve nuestra capacidad y aptitud física, que tanto estamos descansando, que tanto estamos cuidando nuestra alimentación, que también nos estamos hidratando. Esa misma idea o ese mismo concepto de llevar un control o al menos un mejor entendimiento de cómo se ve nuestro sistema en general en el día a día es algo que también podemos empezar a aplicar con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema emocional para empezar a regularlo. ¿Cuáles son cosas que a mí me triggerean? ¿Cuáles son cierto tipo de conversaciones o cierto tipo de personas o cierto tipo de situaciones que para mí son un trigger, que para mí activan algo? ¿Cómo puedo, si es algo que yo puedo evitar, cómo lo hago? Si es algo que yo puedo gestionar de mejor manera, ¿cómo lo hago? Si es algo en donde me ayuda a hablar con otras personas, si es algo en donde me ayuda el apoyarme en otros, si es algo en donde puedo empezar a incorporar algunas de estas herramientas de breathwork, de meditación, de journaling. ¿Me sirve combinarlas todas? ¿Me sirve quizás solo una de ellas? Es empezar a tener un entendimiento. También el cómo mi cuerpo y mi sistema responden cuando se presentan cierto tipo de ocasiones. Por ejemplo, una de las cosas que me pasó en estos días, entre todo lo que les digo que estuvimos gestionando la última semana, tuvimos una situación que se salió de nuestras manos, que no estaba planificado para nada, en donde se reventó una tubería en uno de los espacios de la casa y empezamos a literalmente tener una filtración de una cascada de agua que estaba entrando por uno de los espacios del apartamento. Y para mí era normalmente cuando se dan este tipo de situaciones de crisis, quizás en ocasiones anteriores para mí había sido el paralizarme. Ahora fue el hecho de soy la única que está aquí y soy la única que se puede encargar. ¿Cómo lo manejo? Necesito un momento de pausa para respirar un segundo. Me lo doy. ¿Cuáles son las herramientas o posibles soluciones que le puedo tener a esta situación? No tengo un cántaro o un tobo o algo en donde pueda poner para que caiga el agua. Déjame poner unas toallas. Estoy accionando. Le puedo pedir ayuda a alguien del condominio. Le pido la ayuda. Le informo a mi esposo que esto es lo que está pasando, lo hago. Pero es el hecho de cómo yo voy gestionando y cómo yo voy manejando la situación. A lo mejor después de una situación de mucho estrés o mucha preocupación o mucha ansiedad, anteriormente para mí mi accionar era sigo andando, sigo haciendo, no paro. Y quizás para mí es después de que ya resolvimos, después de que ya gestionamos, después de que ya delegamos, a mí me funciona para volver a regular mi sistema, tomarme una pausa de me voy a desconectar de redes, voy a soltar el teléfono por hoy, quiero ver algo que me relaje, quiero poner musiquita suave, quiero prender un incienso, quiero prender una vela. A lo mejor me ayuda quiero contarle a alguien lo que sucedió, o me ayuda hacer una sesión de journaling de toda esta situación que viví. Y esto es por ponerles un ejemplo, pero es para darles una mejor idea y entendimiento de cómo yo tomo toda esta información como data y no como algo que me asuste, no como algo que me frene, no como algo que evadir, sino todo esto me está informando a mí de cómo yo reacciono, de en qué situaciones acciono mejor por mi cuenta, de en qué situaciones necesito delegar, en dónde necesito tomar una pausa antes de accionar, en dónde más bien soy de las que respondo en el momento. Hay diferentes tipos de situaciones, hay diferentes tipos de triggers y hay diferentes tipos de respuestas. La idea es empezar a filtrar y encontrar cuáles son las tuyas.
Y si todo este story time y si todos estos ejemplos y toda esta información y toda esta data, yo la pudiera resumir en 3 pasos simples, en 3 puntos específicos que me gustaría que te lleves el día de hoy y que empieces a ser un poco como esta tarea para ir sanando e ir construyendo una mejor relación con tu sistema nervioso, tu sistema emocional y tu sistema interno. Lo primero definitivamente, y esto es algo que yo resumo en nada es tan urgente, tiene que ver con esta idea de pausar antes de actuar. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces nuestra mente, sobre todo cuando estamos en ese estado de alerta y de constantemente accionar sin frenar, sin recalcular, sin hacer el análisis, sino sencillamente casi como actuando por inercia, sucede que cualquier tarea, cualquier pendiente, cualquier cosa en el to-do list, automáticamente nuestra mente lo registra como esto es urgente y es como que hay que atenderlo ya. Y para mí una de las grandes lecciones, y no sé si se los he compartido acá en el podcast, pero a mí algo que me pasaba mucho en mi trabajo anterior es que constantemente en el día a día me llegaban emails de referidos de otros especialistas, de pacientes que yo iba a ayudar en cierta capacidad, pero muchas veces en el email era como que esto es urgente, esto es algo que hay que atender ya. Y claro, una cosa es al principio, cuando estás empezando un trabajo nuevo, que no sabes bien cómo funciona todo y estás como encontrando tu lugar, que todo lo que a ti te digan, esto es urgente y lo tienes que atender ya mismo, tú lo atiendes ya mismo. Y me atrevo a decir que la mitad de las veces cuando eso sucedía, que yo intentaba atender esa situación en ese momento, me daba cuenta de que si yo esperaba un poquito más, la situación muchas veces se resolvía por su cuenta o no era necesario o ya no era algo que necesitaban y era el hecho de yo básicamente estar perdiendo mi tiempo y energía que podía haber aplicado en otros casos y en otras cosas más pertinentes. Y para mí la reflexión que yo empecé a hacer en ese tipo de escenario fue, ok, a mí me pueden llegar todos estos requests y todas estas solicitudes y todos estos pedidos que dicen esto es urgente. Urgente para mí es algo de vida o muerte. Y si es algo de vida o muerte en un hospital, yo no soy doctora, yo soy terapeuta, pero yo no soy doctora. Y yo no trabajo en la sala de emergencias, por ende yo no puedo solventar una emergencia urgente si es al nivel que lo están diciendo. Entonces todo lo demás no significa que no lo voy a atender nunca, pero es cuando yo llegaba en las mañanas y luego de que empecé a crear como mi propio sistema y encontrar mi lugar en este trabajo, fue ok, yo llego en la mañana y yo tengo 7 solicitudes. Vamos a organizarlas en cuanto a lo que es realmente urgente que necesita ser atendido ahorita porque es algo de que necesitamos traer a este paciente en la próxima hora y eso tiene un grado de urgencia por el hecho de que tiene que suceder en este periodo de tiempo. ¿Cuáles son cosas de que, ok, lo podemos atender luego de este caso? ¿Cuáles son cosas de que podemos atenderlo luego en el día? ¿Cuáles son casos en donde yo necesito contactar a otras personas y delegar cierta parte de la tarea para poder cumplirla? ¿Cuáles son cosas que quizás pudiéramos esperar hasta mañana? Si nos da tiempo hoy, buenísimo, pero si atiende mañana, no pasa nada. Entonces también es entender un poco ese sistema de urgencia y para poder hacerlo es importante tomar pausa. Muchas veces actuamos por inercia y en este ejemplo que yo les di es en lo laboral, pero a veces pasa en una propuesta que te llegó de una colaboración por email y tú sientes esa urgencia de tengo que responder ya y por ahí no negociaste de la mejor manera. O un mensaje de texto que te llegó y sientes que te lo quieres sacar de encima y es como que déjame responder esto y al final quizás no lo respondiste de la mejor manera, no diste el contexto apropiado, se perdieron cosas en la comunicación y terminó todo como no debía ser. Todo este tipo de cosas suceden constantemente y la mejor forma de gestionarlas es tomando algo tan sencillo como una pausa, un momento para leer bien, para respirar, para analizar, para ver cuál va a ser mi respuesta en lugar de sencillamente actuar por inercia. Lo otro sería el aspecto del estado emocional y esto es un check-in que yo nos invito a hacer, si es posible incluso cada día, apenas te levantes, antes de ya ir corriendo a tengo que responder los mensajes y tengo que mandar este correo de trabajo y tengo que hacer todas estas cosas. Date una pausa, respira, agradece el hecho de estar vivo para otro día, que es otra de esas cosas que damos
tan por sentado y no es el caso. La vida no está garantizada, el hoy no está garantizado, el mañana menos. Entonces, el darnos la oportunidad de tener un momento de gratitud que también nos centra en el momento presente y acompañar eso con un pequeño escaneo personal de ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento esta mañana? ¿Dormí bien? ¿Descansé lo suficiente? ¿Me siento pesada? ¿Me siento agotada? ¿Sigo sobrepensando o estoy estresada por algún pendiente que dejé ayer? ¿Hay algo del día de hoy en lo que siento resistencia? O por el contrario, me siento descansada, me siento activa, me siento bien. Siento que quizás hoy es un día que eso que he venido posponiendo lo puedo atender. Hoy tengo una mejor disposición y capacidad de atender temas más sociales, más de comunicación con otros. O por el contrario, quizás hoy es un día en donde quiero atender más la parte técnica, la parte de emails, la parte en donde no tengo que estar directamente hablando con alguien. Todo esto sale a raíz de hacernos esa sencilla pregunta de cómo me siento hoy. Lo recomiendo hacer apenas inicia el día, pero incluso cuando tenemos una de estas situaciones que les digo en donde se sale de nuestro control, no lo teníamos planeado y nos descoloca un poco, no solo es tomar esa pausa antes de actuar, sino también el permitirnos tener ese momento de cómo me estoy sintiendo al respecto. Estoy frustrada, estoy enojada, estoy bloqueada, estoy nerviosa, me siento así y aún puedo accionar, aún puedo tomar pasos o por el contrario, no estoy viendo las cosas con claridad, necesito una segunda opinión, necesito delegar. De nuevo, todo esto nace o sale a raíz de nosotros tener esa disposición y capacidad de preguntarnos cómo nos encontramos y cómo nos sentimos. Y por último, pero definitivamente no menos importante, es el seguir alimentando nuestra arquitectura mental e ir creando estructuras. Y cuando yo les digo estructuras, es el ir implementando todas estas herramientas de bienestar y de mindfulness, no solo cuando el momento lo amerita, no solo cuando estamos en una situación de estrés, no solo cuando estamos en una situación que no sabemos manejar, sino que se vuelva parte de nuestro día a día. Verlo como eso de alguna manera reduce los niveles de cortisol, toda esta presión interna, todo este estrés, es ir regulando y es ir nivelando cómo se encuentra nuestro sistema en el día a día, en lugar de esperar a que esa olla de presión esté por explotar y sea el momento en que pensemos de que, bueno, 2 segundos de respiración van a solventar todo. Puede que en ciertos casos sí ayude, pero va a ser mucho más efectivo cuando ya tenemos una estructura establecida, cuando ya tenemos un sistema, cuando ya tenemos herramientas, cuando ya sabemos preguntarnos qué nos pasa o cómo nos sentimos, cuando ya sabemos en dónde necesitamos ayuda, en dónde toca delegar, en dónde toca pausar, en dónde hay que accionar de la manera más rápida y efectiva posible. Todo esto se da de manera más fácil y más ligera y más efectiva cuando nos hemos permitido venir haciendo el trabajo día a día, situación por situación, ocasión por ocasión, hasta que ya estas herramientas y toda esta gestión interna se vuelva algo cotidiano, se vuelva algo normal, que esto sí es lo que queremos normalizar. Y con esto me despido porque siento que este episodio se hizo un poco más largo de lo pensado. Definitivamente es una temática que le podemos dedicar una serie entera, pero si hay algo con lo que quiero que se queden es con la importancia, la relevancia de cuidar de nosotros, cuidar de nuestro sistema interno, aprender a escucharnos, empezar a permitirnos sentir, que para mí personalmente fue algo que me tomó hasta hace un par de años realmente empezar a aplicarlo, realmente permitirme de, si estoy enojada, permitirme sentirme enojada, si estoy estresada, permitirme sentirme estresada y que no sea algo que lo califique como estas son emociones negativas, estas son cosas que no queremos sentir y reprimirlo y eventualmente llegar a un punto quiebre, cuando la realidad es que somos humanos y las emociones es algo tan integral y tan parte de nosotros, y en lugar de clasificarlo como esto es positivo o negativo, estas son emociones o sensaciones o sentimientos buenos o malos, es entender que todos son diferentes matices y todos son diferentes partes de quienes somos. La idea es aprender a identificarlos, a escucharlos, a gestionarlos, para así también tener un mejor balance y un sistema nervioso más regulado.
Espero que este episodio les sea de utilidad, les sea ese impulso si todavía no se han dado la oportunidad de empezar a escucharse y gestionarse de mejor manera. No hay mejor día como el presente para empezar a hacer la tarea, el trabajo y la sanación interna que sea necesaria. Así que espero que esta invitación te sea de utilidad. Como siempre, muchas gracias por ser parte de este espacio. Espero poder vernos o escucharnos en otra edición de Esperando la Señal, que nuevamente puedes acceder a ello a través de YouTube, Spotify o Apple Podcasts. Gracias nuevamente y hasta la próxima. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.